Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera y penúltima clase. Espero que todas y todas se encuentren muy bien. La semana pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando un poco acerca del contexto histórico y político del cuento Cabecita Negra de Germán Rosenmayer. Y en esta clase la idea es ahondar y abordar acerca de los movimientos estéticos que influyeron en la literatura de los años 50 en nuestro país. Particularmente vamos a hablar de dos movimientos, del realismo y del existencialismo. Pero, ¿qué les sugiere a ustedes la palabra realismo? ¿Con qué palabra lo asocian? ¿A qué creen que está relacionado? Quizás provenga de la palabra realidad. ¿Y la palabra existencialismo qué les sugiere? Cuando escuchan la palabra existencialismo, ¿a qué creen que se refiere? A lo mejor provenga de la palabra existencia. Vamos a ver un poquito más acerca de qué se trata todo esto. Así que preparé un diagrama a modo de mapa conceptual para ir abordando estos temas. Vamos a ver en primera instancia acerca del realismo y del existencialismo. Lo primero que hay que saber de estos dos movimientos es que son en primera instancia movimientos filosóficos. No son nacidos y pertenecientes pura y exclusivamente a la literatura. Son movimientos filosóficos que nacen en Europa, que tienen una incidencia en la literatura argentina de los años 50. El realismo va a dar especificidades en las categorías personaje, tiempo y espacio. Es decir, que dentro de la literatura realista vamos a encontrar características de los personajes, características del tiempo y características del espacio. Por ejemplo, los personajes van a ser muy parecidos a los de la vida cotidiana. En cuanto al tiempo, no va a ser un tiempo que esté ajeno a cómo medimos el tiempo en la cotidianidad. Es decir, va a ser un tiempo medible, un tiempo que se pueda ubicar en el calendario o un tiempo que sea propio de la realidad. Y en cuanto al espacio también, va a ser un espacio que sea ubicable en el mapa y no va a ser un tiempo que sea ajeno a la realidad. El afán del escritor dentro del realismo va a ser registrar y describir la realidad. Así que en ese afán de registrar y escribir la realidad va a incluir descripciones acerca de los personajes, del tiempo, del espacio, como que se pretende que esto sea como un registro de una realidad bastante preciso. En cambio, en el existencialismo no vamos a encontrar características propias de los personajes y el tiempo y el espacio. Es decir, el existencialismo no va a incidir directamente en estas categorías como sí lo hizo el realismo. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros de que estamos frente a una obra literaria existencialista si no hay características propiamente dichas? Bueno, vamos a considerar que una obra es existencialista porque responde a los principios de tal corriente filosófica. Recordemos que, como dijimos hace unos instantes, ambos movimientos son inicialmente movimientos filosóficos. Y el existencialismo va a mostrar el desamparo del hombre frente al mundo. Es decir, esa cuestión de por qué estamos acá, de por qué existimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra existencia, son algunas cuestiones que va a abordar el existencialismo. Y otro de los principios de esta corriente filosófica va a ser el absurdo de la existencia humana, volviendo a lo mismo, ¿no? Es absurda existir, qué sentido tiene la existencia, y en base a eso, a que la existencia misma no tiene un propósito concreto, según esta corriente filosófica, una manera de sobrellevar el absurdo de la existencia es vivir la vida de una forma apasionada. Entonces, viviéndola de una forma apasionada es que se puede sobrellevar el absurdo de la existencia humana. Entonces, el escritor, dentro de este movimiento filosófico, va a sentir la necesidad de mostrarle a sus otros compañeros, a sus otros semejantes, lo absurdo de la existencia humana. Su afán va a estar puesto en mostrar que es irracional pensar en un propósito de la humanidad.
Bien, abordemos ahora un poco acerca de qué sucedía en la literatura argentina en los años 50. Como mencionamos en la clase anterior, la década del 50 y el 45, unos años previos, está muy marcado por la tendencia peronista y lo antiperonista. Y en Argentina, hasta ese momento, se había adoptado una literatura que obedecía bastante a los parámetros del realismo europeo. Pero ahora, en un contexto social muy diferente, existe un cuestionamiento del modelo realista. Este cuestionamiento se va a dar por las críticas de la izquierda política, por la filosofía existencialista de la que hablamos hace un ratito y por las vanguardias de principios de siglo. Estas vanguardias tenían como un carácter bastante rupturista, es decir, el surrealismo, el dadaísmo, el creacionismo, tenían la intención o como que venían a quebrajear y romper la estructura predominante de aquel entonces. Entonces ahora se buscaba una forma de escritura quizás un poco más desestructurada. Recordemos también que las vanguardias no solo afectaban a la literatura, sino al arte plástico también. Si buscan obras en internet, obras surrealistas o obras existencialistas, van a ver que no obedecen a aquellas pinturas de las bellas artes, sino más bien que representan cierto quiebre. Entonces estas tres cuestiones hacen que se cuestione el modelo realista europeo y ahora se empiece a adoptar otra forma de escritura. Y gracias a este cuestionamiento surge el realismo proletario y el realismo crítico. Y los escritores ahora van a tener la necesidad de volcar la experiencia histórica en una experiencia literaria. Es decir, ahora la relación entre literatura y la relación entre historia y entre contexto histórico y entre política va a estar muy relacionada. ¿Por qué? Porque los escritores van a tratar de hacer de su literatura una interpretación social. Recuerden esto porque es algo que vamos a hablar la semana que viene, acerca de cómo se puede hacer literatura a partir de una interpretación personal de la realidad circundante. Muy bien, hagamos un repasito de lo que abordamos hasta aquí. Vimos un poco acerca del realismo y del existencialismo. Recordemos que el realismo, con esa pretensión de registrar y observar la realidad, sí incide en las categorías personaje, tiempo y espacio con características muy propias, que ya explicamos. Mientras que en el existencialismo no, eso no sucede, sino que vamos a hablar que una obra es existencialista porque podemos leer en ella cierto planteo existencialista, ciertas preguntas relacionadas con la existencia humana. Y las actividades que vamos a ver ahora, que diseñé para la clase de hoy, tienen que ver con eso, con que ustedes puedan identificar si las obras que hemos leído hasta acá son realistas, son existencialistas, sí, no, por qué. Ustedes van a tener que justificar sus elecciones. Hasta aquí hemos abordado 3 obras. Últimamente, Cabecita Negra de Germán Rosenmayer, también vimos Bailé o Vialé de Andrés Rivera y también vimos Los ojos de Celina de Cordon, de Gustavo Cordon. Así que las actividades que les dejé en la pestaña Trabajo de clase y que también la pueden encontrar en el documento de Word que también adjunté en esta clase, están orientadas hacia eso. Hay algunas preguntas que guían en relación a esto, a que puedan decirme si es realista o si es existencialista y que además ustedes puedan justificar sus respuestas, sus elecciones. Así que pueden leer las clases las veces que quieran o pueden ver este video también las veces que ustedes consideren necesarias. Les prometo que este es uno de los últimos tirones, ya sé que este año se ha hecho bastante largo, bastante extenso, difícil, complicado en muchos aspectos, pero les prometo que es uno de los últimos tirones para que ya vengan las merecidas vacaciones. Pero hasta que ese momento llegue, los y las invito a que puedan seguir trabajando. Así que espero sus producciones y nos vemos el miércoles que viene. Hasta la semana que viene.